Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Bueno, tal como les prometí en el programa anterior, ni introducción hice ahora porque queremos ir de lleno al centro de este asunto, de este testimonio maravilloso. En el mes de marzo, o antes de marzo, tuve la oportunidad de conocer a Patricia. Vino a la congregación porque mi hijo es compañero, el hijo mayor, es compañero de universidad, un magíster, y me dijo, hay una compañera que está grave, tiene cáncer. Y yo le dije, vamos a orar. Entonces tenemos un cuaderno donde anotamos y vamos a orar. Y ese día domingo, Patricia llegó a la iglesia y me dice que orara por ella. Yo le dije, ya oré, ya está sana, porque cuando Dios me da una orden, yo la ejecuto. Di esto y yo lo suelto y digo, el Señor me dice que no habrá ni un enfermo de los que están aquí. Y los que lo reciben quedan sanos, por supuesto. De manera que en esa oportunidad conocimos a Patricia y pasaron un par de semanas o meses. Y me dice un día domingo, el hijo mayor, papi, iban a operar a Patricia y no le encontraron nada, no encontraron el cáncer había desaparecido. Fue un impacto y él lloraba ahogado ahí afuera del auto, ahí en el estacionamiento. Es que no tiene nada, pero ¿de qué estás hablando? No tiene nada. Y yo también me emocioné porque habíamos orado y habíamos pedido y ahora está conmigo aquí. En el programa anterior, Patricia, contaste, bueno, bienvenida nuevamente. Gracias. Aquí estamos en el segundo programa. Hablemos de fe y tenemos que dar el testimonio, uno de los más potentes que me ha tocado. El anterior, por esa cosa, el Señor vive por aquí, en la Florida también. Fue una persona que estuvo agónico 48 horas y los médicos le dijeron, preparen el ataúd. O sea, fueron semanas. Dijo, preparen el funeral porque el caballero no sale de aquí vivo en 48 horas. Entonces la esposa me dice, ¿lo podemos velar en la iglesia? Yo le digo, bueno, ¿usted me mandó para el velorio o quiere que ore por él? A la semana, a mí casi me da un infarto cuando lo veo sentado en la cama. Entonces fui yo el que le dije al médico, Dios tiene la última palabra. Y ese fue lo más grande que me ha tocado, pero lo tuyo es espectacular. En el programa anterior quedamos cuando nos estabas contando de todo el proceso previo al descubrimiento. Cuando ya dijeron es cáncer, eso fue en el mes de... Eso fue en julio, un 17 de julio del año anterior. Pero justo el año, Sí, estamos grabando ahora en julio. Sí. Entonces, julio, y empezó tu angustia desde ese día en adelante. Sí. Pero si fue en el Joshua que dijo que estaban celebrando cuando tú le diste la Claro, noticia. nosotros estábamos justamente en un cierre de trimestre en la universidad y yo conocí a Josué en este magíster, digamos, de políticas públicas, y nos hicimos partner, así que éramos partner de los trabajos que entregamos juntos, junto a un psicólogo y un cientista político que hacíamos, digamos, cuatro, formábamos este equipo multidisciplinario para poder, digamos, hacer proyectos y qué sé yo. Así que por ahí empezamos a enganchar y yo empecé a conocer a Josué, digamos, a través de esto, porque la verdad es que él tenía mucho carisma al minuto de exponer o hablar temas con respecto a la fundación que ustedes tienen y que a nosotros nos llamaba mucho la atención de cómo se hacían cargo de un tema público a través, digamos, de un privado, ya como esto, por ejemplo, de entregar las becas, etcétera. Y por ahí empezamos a conversar y qué sé yo, y bueno, claramente estábamos en un cóctel cuando me encuentro con este diagnóstico, ya digerido y todo lo que le había contado del programa anterior. Y bueno, y tuve que contarlo en mi trabajo, de la noche a la mañana lo conté,
claramente todo el mundo impactado, nadie lo podía creer y todos me decían, pero ¿cómo si tú te ves tan bien? Pero ¿cómo si tú te ves tan bien? Esa era la reacción de todo el mundo. Y me tocó decirlo en el magíster porque yo me tenía que internar y cuando lo conté me acuerdo que al primero que le conté fue a Josué. Y el resto, digamos, del director del magíster y todos se fueron enterando después y todos tenían exactamente la misma reacción y me acuerdo perfecto de sus caras hace un año que era, ¿qué? ¿Cómo tú? Es que cualquiera podría haberme imaginado menos tú, una persona tan ágil, tan dinámica, siempre despierta. Yo necesitaba tomar ni battery para andar súper bien y despierta, o sea, andaba en un ritmo ahí siempre acelerado. Y bueno, y claramente me tuve que despedir de mis compañeros, congelar este magíster que estaba haciendo y salir de todo este mundo laboral y sumergirme en el mundo del cáncer. Sí. Y ahí, ¿qué pasó enseguida? Cuando te dijeron, te quedan 6 meses. Me quedan 6 meses, me internaron en la clínica, me instalaron un catéter, que es el que tengo en el lado derecho, por donde en el fondo van colocando las drogas, y ahí parto este calvario, porque la quimioterapia finalmente es un veneno tóxico que entra inmediatamente en el torrente sanguíneo y empieza a hacer efecto instantáneo. Yo estuve 6 meses con quimioterapia y que me lo colocaba todos los lunes. Y una persona normalmente en quimioterapia, ¿qué es lo que hace? Tiene ciclos de 21 días, lo que le permite poder recuperar todo su organismo, su sistema inmunológico para poder recibir otra droga. Yo no tenía esa opción porque mi cáncer era tan abrasivo que tenía que instalarme 3 drogas todos los días lunes. A mí, todo lo que me explicaron con respecto a la quimioterapia se quedó chico al lado de los verdaderos síntomas que yo sentía en ese minuto. Y bueno, y ahí partí, angustia complicada, porque el cáncer no solamente afecta a la salud, afecta a la familia, afecta a la finanza, porque una droga a mí me costaba 3.850.000, que no es cubierta por nada, y que uno logra entender por qué la gente hay manifestaciones sociales en las calles reclamando con respecto al tema de la medicina, y que todos en algún minuto creemos que tenemos un excelente plan de salud en la ISAPRE, y cuando nos toca vivir del lado de la salud y hay que pagar las drogas, yo sabía que hay remedios caros, pero nunca me imaginé que una droga podía costar ese valor en Chile. Jamás. Entonces, olvídese, o sea, uno en ese minuto, yo, bueno, como le contaba, yo tengo valores cristianos, por lo tanto el suicidio nunca estuvo en mi mente, pero sí uno empieza a conocer otros pacientes con cáncer que me decían, yo no tengo para pagar esa droga y yo no me la voy a colocar. Yo, en mi chequera, nunca había hecho cheques tan grandes como en esa oportunidad. Y yo decía, cuando ingresé a la clínica, yo le dije, ¿puedo ser yo la titular de la cuenta? Porque yo decía, bueno, si me muero, yo me quedo con la cuenta y nadie queda endeudado, porque eran 80 millones de pesos para partir el tratamiento. Dios mío. Entonces uno dice, empieza a buscar dónde aferrarse, empieza a entender lo que la gente vive, todos los que vivimos, porque por más que uno sea profesional y su marido sea profesional, no hay bolsillo que aguante una cantidad de gasto importante. Entonces no es solo la salud, es el tema económico y por otro lado el tema familiar. ¿Quién me cuida a mi hija? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago aquí? ¿Quién me lleva a la quimioterapia? O sea, es una reestructuración familiar completa y todos los pacientes que hemos tenido cáncer sabemos que la familia también entre medio angustiada y además saber que estás luchando todos los días por vivir. Así que yo me sentía en el siglo XIII con la quimioterapia, porque era veneno, constantemente veneno, y los síntomas, los efectos colaterales del cáncer y de la droga son inimaginables. Porque cuando uno se enferma, por ejemplo, del colon, el doctor le da un remedio y a uno se le pasa. Si a uno le duele la cabeza, se toma un analgésico y se pasa. Con el cáncer no opera así. El cáncer opera con una lógica distinta. Mientras más mal uno se siente, el doctor dice, vamos, te sientes bien, estás mejor. Y uno dice, pero ¿cómo si me siento tan mal? Claro, y uno se para y dice, pero si no puedo caminar. No, si te está haciendo efecto. Entonces, ahí viene también una serie de cantidad de personas que empiezan a decirte, Patricia, ándate a Cuba, yo te tengo el dato, anda porque ahí está lo último en medicina alternativa, que es el veneno del alacrán, y vamos, otro viene por acá y te dice, Patricia, mi primo es un monje brasilero, así que ándate a Brasil, viaja, y si no puedes viajar, no importa, te operamos, hay todo un sistema, tú te operas allá, desde allá los monjes tiran no sé qué cosa y te operan, otro por acá, tómate esta hierba, hoy a mi casa llegó. O sea, en un minuto mi marido tuvo que, así como, por favor, y mi Facebook,
que ahora uno también es tecnológico, se colapsó de mensajes de todo tipo, Sí. gente que quería ir a verme la suerte, o sea, De todo. era un bombardeo terrible. Pero terrible. si te tenía rodeada una madre piadosa que conoce al Señor y la experiencia de la televisión en medio de la angustia, en medio de tu dolor en el hospital, te conectaste Sí. a esa partecita, ¿eh? Cuando yo estaba en el hospital, a mí me vino una trombosis al pulmón izquierdo porque con la quimioterapia la sangre se vuelve mucho más espesa. Mm. Entonces, en un minuto yo ya no podía respirar, estaba morada y me vino una trombosis. Se me tapó el pulmón con un coágulo gigante y no podía respirar. Entonces me tuve que ir a la UCI. Cuando desperté, que habían pasado 4 días en la UCI, yo estaba en coma, desperté, abrí los ojos y estaba conectada con la manguera, abrí los ojos en desesperación. Yo decía, me morí, no me morí. Y miraba y veía gente y decía, no me morí. Sí. El constante, digamos, temor que uno tiene. Y el doctor me dice, oh, mira, la Patricia se recuperó, estuvo unas horas en recuperación y me pasan a la habitación. Y el doctor me dice, ¿sabes, Pati? Te tengo malas noticias porque el tumor en vez de achicarse sigue creciendo más. Así que vamos a terminar con este ciclo y vamos a poner otras drogas que no sé qué, bla, bla. Sale el doctor y yo, en mi angustia, me puse a llorar. Todo el tiempo pensaba, Señor, ¿por qué te olvidas de mí? Sí. Yo no le hago el mal a nadie, esto es injusto. Recuerdo una amiga que fue y me dijo, Patricia, yo estaba en la cama mal y me dice, Patricia, alégrate porque Dios quiere enseñarte algo a través de esto. Y me vino tanta rabia y me dieron ganas de sacarme la vía intravenosa, clavársela y decirle, bueno, acuéstate tú en la cama y aprende tú, porque yo no quiero aprender así. Sí. O sea, nadie se va a regocijar de una situación así. Mm. Y bueno, la enfermera me dice, le prendo la tele y yo le hago, apenas podía hablar, y no sé cómo la enfermera coloca el canal. Y usted estaba hablando de los enfermos y el poder de la fe. Y yo me hacía preguntas y en la mente, las preguntas que me iba haciendo, usted le iba respondiendo a través de la palabra de Dios. Con respecto a la convicción, cuando uno está mal, es la enfermedad, la angustia que provoca la muerte. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cuál es la misericordia de Dios? Y eso empezó a ser, En medio de tu angustia ahí en el hospital en una cama. sí, porque el doctor me había dicho, Patricia, nosotros Gloria no a Dios. sabemos si vas a salir de acá. Gloria a Dios. Entonces pensaba en mi hija, en mi marido. Para el resto uno es irreemplazable en su trabajo, lo más probable es que a los 2 meses ya tengan un reemplazo. Pero para la familia, para una hija tan chica, todo lo que significa vivir el proceso del cáncer y lo doloroso que es, porque no es simplemente tener eso, sino que sufrir los efectos de las drogas, los pinchazos. Ver a los niños de 2 años con quimioterapia es terrible, cómo Sí. se arrancan de la enfermera para que no les coloquen nada. Sí. Entonces, me Pero- dejó una paz tan grande escucharlo, pastor. Una paz porque entendí que aunque no haya ido en 5 años a la iglesia, Dios me amaba. Gloria a Dios. Qué hermoso. Gloria. Entendí que Dios me amaba, que no era un castigo de Dios lo que me Eso. estaba pasando. Mm. Que no era porque yo no iba a la iglesia. No, sino que era simplemente la misericordia de Dios. Y que Dios tenía un propósito, que en ese minuto con tanta angustia y tanta contradicción en mi mente, seguramente no lo tenía tan claro, pero sí entendía que había un propósito. Sí. Y ahí usted oró y la enfermera que estaba ahí, como que yo le hago así, que me siente en la cama. Y Ya. usted se pone a orar y Conmigo en la... lloré con usted ahí. Gloria. Y las enfermeras todas venían a controlarme y él le decía, no, ella está orando. Y todas estaban mirando el programa así. Entonces, todas estaban emocionadas porque además todas sabían cuál era mi diagnóstico. El equipo de enfermeras era maravilloso conmigo. Y me acuerdo que oramos y cuando terminó, me sentí tan bien que le dije, ¿me pueden traer una sopita? Porque como que hasta se me abrió el apetito, no sé, después de... bueno, igual ahora estoy con mucho sobrepeso, me imagino que la tele engorda más, pero con los corticoides y todo lo que uno le inyectan, Claro. uno se empieza a inflamar de una manera increíble, aunque no coma mucho, porque la quimioterapia también sale mucho, se complican las vías y Sí. todo. Pero yo quería decirle, pastor, que a veces uno no entiende
o no sé si están tan conscientes, pero el impacto que causa para una persona que está en una cama postrada con un diagnóstico así, el escuchar y el ver un programa de televisión es inexplicable. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero interrumpirte aquí porque en alguna ocasión, vagamente, no recuerdo con nitidez, pero recuerdo sí, en alguna ocasión haber dicho, a lo mejor tú estás prostrado en una cama y el Señor te está diciendo esto, pero yo le daba gracias al Señor cuando escuchaba tu testimonio en la oficina, porque muchas veces me sentí muy cansado, sin fuerzas, desanimado para venir y grabar un programa. Pero cada vez que lo he querido hacer, que han sido varias, no seguir, alguien me ha contado, me ha dicho algo, me ha llamado por teléfono, pero lo tuyo es espectacular. Lo tuyo es espectacular, porque lo que todavía falta por contar, y que lo vamos a dejar para el último capítulo, es cuando te operan y no descubren nada. Pero todo lo previo, toda esta previa, ¿en qué me fuiste a la iglesia? ¿Fuiste a la iglesia? Fui cuando me dieron ya el diagnóstico de 6 meses y yo Sí. me acuerdo que había partido con las Pero quimioterapias. fue en el verano, Sí. fue en un tiempo cálido. Sí, fui que después ya había pasado, me había colocado ya 58 drogas y ninguna había hecho efecto, entonces yo dije, bueno, voy a ir a la iglesia porque el doctor, o sea, el pastor aquí me va a ungir, entonces yo esperaba algo así como, no sé, yo le contaba en términos jocosos que el pastor ungiera 5 litros de aceite, me bañara, me hiciera algo, no sé, como... Y yo me acuerdo que fui, me senté atrás, estaba llena su iglesia, y me senté y usted oró por los enfermos, lloré. Y yo no alcancé a llegar porque estaba lleno, entonces Sí. no alcancé a llegar adelante a que usted me orara personalmente, no alcancé, y me quedé atrás. Y cuando salí, termina la reunión, yo voy y le digo, pastor, yo soy Patricia, la compañera es Josué, ore por mí, qué sé yo, no sé, hágame algo ahí, páseme, no sé. Y usted me dice, bueno, pero si ya oramos ya, Dios te sanó. Entonces, yo me quedé muda. Yo me acuerdo la cara que pusiste. Bueno, así. Yo dije, ¿será? bueno, pero... y mi mamá, aleluya, gloria a Dios, decía detrás mío. Y yo seguía como... Y me fui y mi marido dijo, ¿te das cuenta, no? La fe del pastor. A mí algo me pasó cuando él dijo eso. Ese hombre lo dijo con tal convicción y te miró con tan convicción que tú tienes que creerlo. Y yo no dije nada y me fui. Y yo dije, siempre mi pensamiento, nunca son los pensamientos de Dios. Sí, así dice la palabra. Mis pensamientos son más altos, son superiores a los tuyos. Gloria a Dios. Y ahí sentí que siempre en las flaquezas, cuando yo estaba, Dios me fortalecía. En la debilidad, Dios estaba ahí. Y me fui con tanta paz, diciendo, bueno, está todo en mi contra. La droga no funciona, me puse la máscara, tampoco funciona, debo casi 60 millones de pesos, está todo mal, todo se está cayendo, todo se derrumba, pero yo tengo una paz y siento el amor de Dios que, o sea, yo creo que cualquier persona que tiene una deuda y está tratando en su casa de ver cómo paga la luz, me puede entender incluso, porque la angustia cuando uno tiene una deuda financiera, sobre todo en términos de que si uno no se pone esta droga va a morir, es tremenda. Es tremenda. O sea, yo ya quería ir de verdad encadenarme a la moneda, decirle al presidente, págueme la droga, porque si no me muero. Eso, uno piensa tantas cosas, pero ese día me fui con tanta paz. Yo dije, ¿Qué bueno, mes fue eso? ¿Tú te acuerdas más o menos? eso fue como, tiene que haber sido como en noviembre, diciembre, por ahí. Diciembre, diría yo. Sí, por O ahí. sea, ya iban 6 meses. Sí, de tratamiento y intenso, todo. exámenes, droga, Bueno. intramuscular, Yo quiero decirles que nos quedan unos minutos. Vamos a dejar para el final el desenlace espectacular, porque están los documentos. Los documentos van a aparecer en pantalla del diagnóstico, van a aparecer radiografías. Hay todo un archivo inmenso de documentado. Ahí hay uno donde dice donde aparece el diagnóstico, el cáncer, tejido blanqueado, y hay otras más. Muestra, ahí está, se realizaron el carcinoma, eso es lo más terrible. La biopsia, recepción de nucleares, examen microscópico. Todos los documentos están ahí, de lo que había.
¿ya? Y ahora viene el otro documento de lo que no hay nada. Vamos a dejarlo para el próximo capítulo, porque yo quiero decirles que en el nombre del Señor, cuando empezamos este programa, Hablemos de Fe, yo les decía en los programas anteriores que el propósito es ayudarle a crecer en la fe. Por eso tengo un libro, 5 pasos para crecer en la fe. Porque la fe, dice la Biblia, por la fe los antiguos conquistaron reinos, taparon boca de leones, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, hubo resurrección de muertos, por la fe se paró el sol, por la fe, la lluvia, etcétera, etcétera. Y la fe, Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, se ha racionalizado tanto que nos cuesta creer que Dios está activo, vivo y activo aquí entre nosotros para favorecernos, para bendecirnos, para sacarnos de donde estamos. Hace unos días les contaba un milagro de mi viaje a México que todavía no lo muestro, pero tú ya lo viste. Sí. Y un milagro tras otro. Otra hermana de la iglesia que le descubrieron cáncer, igual, ella en el segundo examen, asustada, le dicen, usted no tiene nada. O sea, se desapareció. De una radiografía a la otra se desapareció. Esto no fue necesaria hospitalización. Se ahorró unos millones. Se ahorró unos millones. Sí. Y ella sirve al Señor en la iglesia y estaba emocionadísima. Dios quiere hacer un milagro contigo. Quiero interrumpir el testimonio porque quiero que escuches en el próximo capítulo, igual que la telenovela, lo vamos a dejar aquí. Cómo el Señor la operó. ¿Saben ustedes que el Señor la operó a Patricia? No fueron los médicos. Hicieron un descubrimiento cuando la abrieron, pero eso lo va a contar el próximo capítulo. Ahora vamos a orar. ¿Cómo se llama tu mamita? Iris. Iris. Hay una mamá que me abrazaba, me estrujaba el domingo, y yo me siento muy agradecido, muy honrado de parte de Dios cuando pasan estas cosas, porque somos vasos de barro, eso es lo que somos, y Dios nos da su gracia para poder transmitir esta verdad. Yo quiero orar. En el programa anterior no oré, y yo no pasa ningún programa sin que ore, pero siempre hay una excepción a la regla. Y quiero orar con ustedes. Aquí a mi lado está Patricia, que es un milagro. El milagro en sus detalles lo van a descubrir porque científicamente ya debería estar hace 6 meses sepultada. Y está viviendo y está aquí. Sí. O por lo menos debería faltarte una parte de tu cuerpo y está entera. Gloria a Dios. Y no solamente eso, falta el otro detalle en tu trabajo. Sí. Entonces, vamos a escuchar el próximo programa, no se lo puede perder. Bueno, lo vamos a repetir de todas maneras, por si acaso. Si se lo pierde, lo vamos a repetir esto en televisión. Pero ahora yo quiero orar. Quiero orar contigo y quiero orar por ti. A lo mejor tú también estás en una sala en un hospital, o en una cama en tu casa, o estás viviendo un momento de mucha aflicción. Yo quiero decirte que Dios es más real que el aire que respiramos, más real que el aire que llega a nuestros pulmones. Él es real y Él quiere extender su gracia, su favor sobre ti. La gracia se derramó en Jesucristo y Él no ha parado, no se ha detenido para derramar gracia, favor que nadie merece, sin embargo Él lo hace porque Él es bueno. Dios es bueno y quiero orar contigo. Tomémonos de la mano y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por estas personas, hijos e hijas, algunos, Señor, que pareciera que ellos pensaban que te habías olvidado también de ellos, pero tú estás presente en sus vidas y a través de esta señal les manifiestas lo real, lo presente que eres. Pido en favor de estas personas, hijos e hijas, necesitados de tu gracia, necesitados de la manifestación de tu poder en sus cuerpos enfermos, en sus necesidades económicas, en sus necesidades familiares, en su angustia. Glorifícate ahora y manifiéstate como el Dios Todopoderoso para que el ateísmo y el agnosticismo siga retrocediendo en esta nación y siga manifestándose el hecho de que tú eres real, que estás presente, activo y participas y te mueves en la vida de los que confían en ti. Confiamos en ti. Seas engrandecido, seas glorificado en la vida de los que están al alcance de nuestra oración en este día. Extiende tu poder y manifiéstate, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Voy a leer nuevamente lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice,
Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Tú eres sano porque Cristo ya pagó en la cruz. Eres perdonado porque Él ya pagó por tu culpa, para que no sientas culpabilidad. Él con su sangre nos redimió, pagó el precio que nosotros no podemos pagar. No podemos pagar el favor de Dios. Se recibe, se disfruta y se comparte. Yo soy el fruto del favor de Dios, por eso estoy frente a esta cámara. A Dios se le ocurrió, le digo a la gente, ponerme aquí, y Él me preparó para esto a través de los años. Y ahora me estoy preparando para el salto más grande a la televisión secular, porque no solamente en la televisión cristiana, sino en la televisión secular tiene que oír y tiene que ser testigo del poder de Dios. Así que Patricia estará conmigo en el programa de mañana para concluir la operación y la sorpresa de los médicos cuando descubren que no había nada. Danos un anticipo en 30 segundos. A ver, dile a la gente. No, decirle a la gente que la verdad es que los milagros de Dios existen. Yo soy uno de ellos, soy portadora de un milagro de Dios, así que ojalá que puedan estar en el próximo programa, porque hasta hoy aún me sigo sorprendiendo, no solamente yo, sino que todos los testigos en mi trabajo, en mi familia, se siguen sorprendiendo de que Dios está vivo, que uno cree que los milagros no existen. Quiero decirles que existen. Muy bien, somos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Nos vemos. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.